este artículo 18. Doctora Jubinao, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la mesa y a los escuchas. Aquí usted estaba escuchando seguramente a su colega, el doctor Mondragón, echándole hate, como dicen ahora en redes sociales, tirándole vainazos. ¿Cuáles son los riesgos que usted ve, doctora Jubinao? Bueno, lo primero que hay que decirle al representante Mondragón es que evite, por profesionalismo, por altura política, llevar siempre los debates a un terreno absolutamente pueril y sentimentalero, en donde ellos, en ausencia de argumentos técnicos a la hora de legislar, buscan manipular a la ciudadanía y a ciertos grupos poblacionales con unas necesidades que son reales. Primera claridad, en el Congreso nadie se está oponiendo a la licencia ni por enfermedad, ni cuando tiene que ver con ciclos menstruales incapacitantes, que podemos estar hablando de endometriosis, entre otras patologías. Nadie está diciendo que un empleador no tenga que brindarle una licencia a una mujer en esos casos, porque yo conozco muchas mujeres que sufren de endometriosis, he vivido junto a ellas, digamos, el sufrimiento que pueden padecer mes a mes. Lo único que nosotros le estamos pidiendo al Pacto Histórico y al gobierno es que de generarse una incapacidad por cuenta de esta licencia, la mujer lógicamente deba acreditarla ante el empleador con una excusa o una incapacidad expedida por el médico tratante. No estamos pidiendo nada del otro mundo. Esto es lo obvio, Néstor. Esto es lo mínimo. Si no, primero, esto se puede prestar para abusos. Y ojo que en el derecho laboral no se trata de quiénes son los malos, los buenos, los esclavistas. Se trata de que son relaciones civiles y son relaciones laborales que tienen que estar reguladas para evitar abusos de las partes. Le voy a decir, no solamente una mujer, digamos, se podría inventar un ciclo menstrual incapacitante que no tiene. Podría pasar, pero también podría pasar que el empleador, al no tener, digamos, la incapacidad acreditada por el médico tratante de expedirse, abuse diciéndole a la mujer, mira, me parece que una semana es como mucho tiempo para darte la incapacidad. Yo creo que eso en 2-3 días tú ya sales de los cólicos. Entonces también se podría prestar para que el empleador abuse de una mujer en un caso de estos. Entonces, por favor, aquí simplemente estamos llamando al Pacto Histórico a la mínima sensatez y responsabilidad con los trabajadores, que por supuesto estamos todos de acuerdo en que hay que elevar el estándar de los derechos laborales en Colombia, pero por favor, que no sean disposiciones tan absurdas, tan disparatadas, tan irresponsables y tan antitécnicas, que primero terminen lesionando a la pequeña y mediana empresa, que no podría simplemente empezar a asumir incapacidades y licencias sin que estas estén acreditadas, y en segundo, podríamos tener un efecto indeseado, y es que algunos empleadores opten por no contratar mujeres ante una situación que no van a poder manejar. Sería el peor escenario, pero es una posibilidad, representante. Sé que manejar un asunto como estos es difícil desde la casuística, pero me escriben oyentes, por ejemplo, leo un caso. Por 6 años continuos me sentí vulnerable ante mi jefe directo, quien según a su propio criterio, mi endometriosis no era incapacitante. Muchas veces no fui al médico y sufrí dolores atendiendo clientes por no poner pereque. Y dice, apoyo total la iniciativa. ¿Cuál debería ser, en su opinión, representante, el manejo de este asunto tan complejo, teniendo en cuenta que, como usted lo dice, evidentemente en algunos casos la endometriosis es incapacitante? ¿Cómo está, cómo permanece hoy, dejándolo al manejo de las empresas a través del Código Sustantivo de Trabajo, usted considera que se maneja de forma adecuada? ¿O cómo evitar que pasen casos como el de la oyente que nos está escribiendo hasta ahora? No, de nuevo, yo creo, una vez aprobada la licencia por ciclos menstruales incapacitantes, claro que las mujeres tienen que acudir al médico para obtener, digamos, un dictamen. ¿Qué es lo que pasa a veces con muchas mujeres? Que sufren de la endometriosis y hay meses que tienen dolores más fuertes que en otros. Puede que en un mes no la incapacite, puede que en otro mes la incapacite. Aquí la única manera objetiva, seria, rigurosa, honesta, garante y transparente para las partes, tanto para la mujer como para el empleador, es que ella presente ante su empleador el dictamen de que ella efectivamente sufre de la endometriosis, y cuando esa genera una incapacidad, pues claro que la EPS se la tiene que dar. Claro que cuando una mujer va a una urgencia porque simplemente no se puede mover, porque el umbral del dolor ella ya no lo puede resistir, por supuesto que eso genera una incapacidad. Entonces aquí, digamos, estamos de nuevo tratando de coger un tema
que es real, que merece ser contemplado dentro de la legislación laboral, elevándolo a un nivel absurdo, a un nivel en donde el pacto histórico del gobierno siempre parten de la mala fe del empresario, mientras le exigen a la plenaria partir de la buena fe del trabajador. Entonces aquí el mensaje al gobierno con esta disposición, que es sumamente irresponsable, es partamos de la buena fe de ambas partes. Si vamos a partir de la buena fe de los trabajadores, también podemos partir de la buena fe de los empleadores. Y para casos, de nuevo, extremos en donde un tema de salud compromete el desempeño de la trabajadora, pues por supuesto que hay que acreditarlo con una incapacidad, como hacen todos los trabajadores, hombres y mujeres de Colombia, hoy por hoy, cuando tienen una enfermedad. A todos, sí, representante, pero es que la pregunta que surge ahí es la siguiente: ¿esa incapacidad tiene que llevarse mes tras mes o vale con llevarla una sola vez a comienzos del año y decir yo sufro de endometriosis, esto obviamente es periódico, paso todos los meses y ya? Pues digamos, yo creería que ahí, por ejemplo, o se debería precisar un poco más en el artículo, o debería en el artículo haber un parágrafo de que el Ministerio o de Trabajo o de Salud y Protección Social, a tantos meses de expedida la ley, si es que se aprueba, se reglamente este detalle. Es que, ¿cuál es el problema del artículo? Que el artículo, para otro caso, como el de, por ejemplo, licencias que también se aprobaron ayer, para citas judiciales o para cuando una mujer es víctima de violencia de género, ahí sí el gobierno avaló una proposición de la representante del Partido Liberal, Piedad Correal, de que todas esas situaciones tenían que ser acreditadas o con la citación judicial o para enfermedad con el dictamen de la autoridad competente, es decir, del médico. Entonces uno, cuando es por violencias de género, cuando son mujeres que están sufriendo violencia de pareja, cuando son mujeres que están sufriendo violencia intrafamiliar. Entonces vea usted como la inconsistencia de lo que hace el gobierno. Para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de violencia de pareja, en el artículo quedó que ellas sí estarán obligadas a acreditar ante el empleador esa situación, o por la vía de un certificado de la autoridad judicial, o por la vía del certificado médico. En cambio, para las otras situaciones incapacitantes de cualquier otra enfermedad, incluyendo ciclos menstruales, porque allí se habla de enfermedades en general, incluyendo ciclos menstruales, ahí sí no se tiene que acreditar. Entonces, aquí hay otro tema, ojo, y es el recobro de las empresas al pago de esas incapacidades cuando se expidieren. En Colombia, cuando un empleado está enfermo, el primer y segundo día de la incapacidad lo paga la empresa. Allí digamos que la empresa no tiene que hacerle un recobro a la EPS, pero del tercer día en adelante hasta el día 180, la empresa tiene que hacer un recobro a la EPS, que es la que paga esa incapacidad. ¿Cómo le puede hacer el recobro a la empresa a la EPS si el pacto histórico está levantando la exigencia de que los trabajadores enfermos acrediten la incapacidad con la autoridad médica? Sí, doctora del día 180, permítame y termino, del día 180 al 540 lo paga la AFP. ¿Cómo lo va a acreditar la empresa ante la AFP si no tiene la incapacidad médica? Y del día 540 en adelante vuelve y paga la EPS en la incapacidad. Entonces eso es profundamente antitécnico hasta en eso. Sí, doctora Jubinao, he escuchado a gente del Pacto Histórico decir que, como lo acaba de decir Mondragón aquí, que esto funciona en otros países y que la incapacidad sin fórmula médica, inclusive para la menstruación, opera en Europa, en algunos países de Europa o de Japón o no sé de dónde. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. Por ejemplo, en Australia, la gente tiene un cupo de 10 días al año, según entiendo, para faltar a trabajo por enfermedad y no tienen que presentar excusa. Del día 10 en adelante sí. Hay muchas fórmulas en otros países, pero de nuevo, en estos otros países, para empezar, tienen unas economías del primer mundo. Ojo, no tienen el desempleo que tiene Colombia, no tienen la informalidad que tiene Colombia. El 95% de su tejido empresarial no son microempresas y micronegocios como es en Colombia. No existen las barreras para hacer empresa que hay en Colombia. Hay mucha más flexibilidad para contratar a las personas de la que hay en Colombia, y además tienen una cultura política diferente, porque tenemos que reconocer que los colombianos y los latinoamericanos somos reconocidos por la cultura del atajo, por la cultura de la ilegalidad, por la cultura de la trampa y por la cultura del vivo. Entonces, esa comparación ahí no cabe. Pero segundo, en esos países donde hay esa disposición hay un límite de días. Aquí no.
En la reforma laboral no hay límites. Aquí no están diciendo, bueno, es que le vamos a dar hasta 5 licencias que en caso de expedir una incapacidad no tengan que ser acreditadas. Bueno, listo, tiene 5 cupos en el año, pero es que aquí no, aquí esto está abierto dejando un vacío legal que de nuevo no solamente puede ser perjudicial para las empresas, sobre todo para las pequeñas, sino que también se puede prestar para muchos abusos de los empleadores contra los empleados y contra las mujeres cuando la incapacidad no está acreditada. Un llamado a la sensatez. Aquí se trata de, por supuesto, elevar el estándar de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras en Colombia. Yo he apoyado algunas disposiciones de esta reforma laboral, pero hay otras que definitivamente son sacadas del sombrero de personas que no entienden el mercado laboral, que no entienden cómo funcionan las empresas, que no entienden que de las 1.600.000 empresas que hay en Colombia, 1.500.000 son pequeñas y microempresas y que pareciera que no entienden que muchas de las cosas que quieren hacer, seguramente con un espíritu noble, fácilmente puede comprometer la viabilidad y la sostenibilidad de estas pequeñas empresas. Como lo dije ayer, las que están sobreviviendo en este momento es probable que tengan incentivos para pasarse a la informalidad. Y las que están en la informalidad ni van a poder transitar a la formalidad y probablemente van a desaparecer. Entonces aquí hay que legislar por los intereses generales y del país y no por discursos politiqueros, populistas, con los que solamente quieren ganar votos de gente incauta, pero que al final van a terminar en un perjuicio para todos. Doctora Jubinao, gracias por acompañarnos esta mañana de martes aquí en Blue Radio. Muchas gracias. Chao. 9 de la mañana, 30.